Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, hermanos queridos, me van a tener hoy que disculpar un poco la voz. ¿Qué va a ser? El frío a mí me afecta, como a muchos, ¿no? Y especialmente en la garganta. Pero bueno, haremos lo posible por ser claros. Estamos celebrando ya el 13º domingo, este tiempo tan especial, como siempre digo, un tiempo tan rico, el tiempo durante el año o tiempo ordinario, un tiempo para aprender, un tiempo para animarnos a decirle sí al Señor en cuanto a decidirnos seguirlo cada vez más cerca, porque es el tiempo de los discípulos, es el tiempo de contemplar al Maestro como buenos alumnos, con un corazón atento y un oído despierto en todo lo que Él nos va enseñando y revelando, según nos van ayudando los evangelios, ¿no? En estos distintos episodios que venimos viendo, estos milagros,
estas actitudes concretas de Jesús que marcan una diferencia, que marcan una presencia que hasta ese momento no estaba, que marcan una enseñanza superior y definitiva a la que los judíos estaban acostumbrados, ¿no? Tiempo de gracia, donde se va definiendo en su enseñanza y en su presencia entre la gente el plan de Dios, el cumplimiento de la salvación, la redención que el Mesías, Cristo, viene a traer, ¿no? Por eso para nosotros que vemos la historia de este lado donde ya todo está cumplido, pero que todavía necesitamos seguir sanando y seguir recibiendo luz para madurar y crecer en lo esencial, venciendo al hombre viejo para ser lo que somos, para vivir de la esencia que tenemos, Cristo en mí. Al pensar esto estos días, me venía a la mente una frase de esta oración muy conocida de la Iglesia, que es la invocación al Espíritu Santo, ¿no? Se ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de su luz. Hay una parte que dice, dulce huésped del alma. Y me quedé mucho con eso estos días. Señor, es cierto, es lo que venimos de alguna manera tratando de decir, y en esa frase que me resultó como una luz de Dios, es verdad, pensá, el Espíritu te habita, dulce huésped de tu alma, está en vos, está en mí, en cada uno. Y eso sintetiza la enseñanza de Jesús, cuando le dijo a los apóstoles, yo volveré a ustedes, no teman, antes de enfrentar la pasión y la muerte, porque al resucitar volveré a ustedes y ya yo seré en ustedes. Por eso la vida del cristiano, en este devenir de lo cotidiano, en el mundo que nos toca vivir, tenemos fundamentalmente que no caer en la trampa de que el mundo sea quien nos lleve por los caminos que pretende, sino el gran desafío y la gran lucha interior está, por decir lucha me refiero como un descubrir la verdad. Y descubrir la verdad significa filtrar mentiras, porque si no nos podemos quedar con cualquier verdad. Entonces, la gran lucha, el gran desafío, el gran ejercicio espiritual de cada uno de nosotros es decir, Señor, yo voy comprendiendo realmente quién soy, de dónde vengo. Soy fruto de tu amor, Creador. Y estoy en este mundo para que en mi vida cotidiana yo pueda reproducir tu imagen y dejar este mundo mejor de lo que lo encontré, siendo testigo de tu amor en este mundo. Pero para lo cual yo necesito personalmente esa experiencia del silencio, esa experiencia del amor, del encuentro, donde vuelvo al origen. Esto que Jesús mismo solía hacer en tantísimas oportunidades durante su vida pública, cuando les decía a los discípulos, quédense por acá, vayan a la otra orilla, porque yo quiero estar solo, necesito rezar, necesito estar a solas con mi Padre, para volver en esa intimidad del silencio, de las largas noches de unión con Él, con el Papá, fortalecer lo que es esencial y mantenerse firme en la misión. Eso lo tenemos que hacer todos, porque allí donde Dios nos puso, aún en las realidades que nos tocan vivir de la vida, estamos marcados con una misión de amor, que ese dulce huésped del alma nos va inspirando, nos lo va diciendo, en el lugar que estamos. Cada uno tiene su vocación, su carisma, ¿no? En el momento en que estás de la vida, con los desafíos que esto implica, voy allí, sembrando, porque soy consciente de que estoy llamado a sembrar, a predicar, a anunciar, con humildad, con alegría, en medio de las dificultades, sin duda, que están en esta realidad desafiante. Cada época tuvo lo suyo, a nosotros nos toca esta, y aquí estamos en el nombre del Señor, ¿no? Pero es importante que no perdamos lo esencial, el saber ir cotidianamente al silencio, volver al origen. Me quedo con vos, Señor, acá estoy, te necesito. Y en el silencio contemplar a ese dulce huésped del alma que nos habla, se manifiesta, ¿no? Pues
y yendo entonces a las lecturas de este 13º domingo que estamos viviendo, nos presenta la primera lectura del libro de la sabiduría, ¿no? Donde el sabio, inspirado por el Espíritu, dicen que es un libro tardío, es decir, es un libro de los últimos del Antiguo Testamento que fueron escritos antes de Cristo, ¿no? Es ahí como que hace una síntesis de lo esencial, porque se discutía y muchos creían que la muerte era un castigo de Dios y que la muerte tenía la última palabra. Y sin embargo, entonces el autor sagrado aclara: Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. No, Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Y fíjense que dice todas las cosas, ¿no? Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno. La muerte no ejerce dominio en la tierra, porque la justicia es inmortal y Dios crea con justicia, es decir, lo justo es que el que es el dador de vida, si da vida, la da para siempre, ¿no? Por eso, y ahora sí, afinando el lápiz, da un paso más. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible. Lo que lo hizo corruptible al hombre y arrastró a la naturaleza la corruptibilidad es justamente el pecado que procede del maligno, el tentador, el autor de la mentira, ¿no? Pero esa muerte que entró al hombre no tiene la última palabra, porque aquel que creó todas las cosas para la vida, por justicia y verdad, devolverá a los que creen en Él la vida para siempre. ¿Se entiende esto? Es así. Un hermosísimo texto lleno de luz que aclara las cosas como son. Sí hay muerte, pero ya en Cristo nosotros sabemos que esa muerte no tiene la última palabra. La segunda lectura está muy ligada. Yo noté que en este domingo la Iglesia, cuando hizo el leccionario dominical hace ya varios años, ¿no? Este leccionario dominical que nos acompaña todo el año litúrgico, la verdad que sinceramente estuvo inspirada cuando organizó el leccionario, ¿no? Pone la segunda lectura de la carta que ya venimos escuchando de Pablo, segunda carta a los Corintios. Pablo le habla con ternura a una comunidad que él considera madura en la fe, ¿no? Ya que ustedes, les dice, se distinguen en todo: fe, elocuencia, ¿no? Hablan de Dios, profundizan, van a lo profundo de la palabra, en ciencia, había gente muy capaz, en toda clase de solicitud por los demás. Es decir, está haciendo efecto la palabra porque se preocupan por el otro. En el amor que nosotros nos comunicamos, también se tienen que distinguir, les dice, en generosidad. Pablo se había comprometido en Jerusalén, con la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando penurias, a hacer una colecta entre otras iglesias cristianas de otros lugares donde él evangelizaba y donde él había fundado las comunidades, en hacer una colecta en favor de estos pobres de Jerusalén que necesitaban. Entonces los va, como alentando, y les dice, ¿no? Ya conocen la generosidad de Jesucristo, rico, siendo rico se hizo pobre para darlo todos, a fin de que nadie sufra pobreza. Si nosotros estamos convencidos que Cristo nos hizo ricos, y ricos en vida y vida en abundancia por amor y en misericordia, dejando de lado nuestros pecados y llenándonos de esperanza y de vida eterna, nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Y hoy se presenta un caso concreto: hermanos que nos necesitan, no porque a nosotros nos sobre, sino porque justamente ellos tienen menos. Y aquí es cuestión, dice, de equilibrar de alguna manera, ¿no? Fíjense, el que ha recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. ¿Por qué? Porque buscamos la equidad, ¿no?
Esto de que la fe también pasa por el compromiso material, por la solidaridad con aquel o con aquellos que tienen menos. Yo creo que es maravilloso, ¿no? Esta catequesis, digamos, de Pablo, que hoy nos hace a todos, porque la realidad es así, donde del corazón nos lleva al bolsillo, pensando la importancia de ayudar, ¿no? De ser generosos, no porque nos sobre, sino porque sabiendo que hay otros que tienen menos y que en la comunidad tenemos una responsabilidad con la comunidad propia y con otras comunidades más necesitadas también. Cuando esto llega así, a este sentimiento de compartir, es que la fe está adquiriendo realmente un lugar importante, preponderante en nuestra vida, porque nos lleva a actitudes concretas, ¿no? Y así podemos ir al Evangelio. En el Evangelio hoy nos encontramos con 2 episodios. Jesús que llega, embarca a la orilla y se encuentra con que una gran multitud lo espera. Y ahí comienza a enseñar. Jesús, al encontrarse con la comunidad, con las multitudes que lo buscan, Él no va a perder la oportunidad de hablarles, porque Él sabe que lo necesitan. Y en ese momento viene Jairo. Jairo era un jefe de la sinagoga, es decir, un judío con responsabilidades judías, religiosas y demás, que era parte de los enemigos de Cristo. Los judíos no lo querían porque consideraban que Cristo no era ortodoxo a la fe, a la ley. Pero se ve que agotó todas sus posibilidades ante un caso límite. ¿Cuál era el caso límite? Su hijita, que estaba muy grave, a punto de morir. Ahí nada de lo que él creía, ni nada de lo que tenía como seguro, le dio solución. Por eso pensó, voy a ir a Jesús. Voy a ir de frente a Jesús. Y va. Y llega con mucha humildad, se postra ante él y le cuenta lo que le pasa. Y Jesús dice, bueno, vamos, yo mismo iré. Y va para allá. Se pone a caminar. Pero en el camino sufre una distracción. Dice que hay una mujer hemorroísa que tenía una enfermedad muy femenina, las propias de las mujeres en este caso, pérdida de sangre, que no se la curaba. Y aquí surgía un gran problema. El problema es que las mujeres, para la ley judía, cuando están en su periodo menstrual o cuando sufrían este tipo de enfermedad, se las consideraba impuras. No podían desde ya participar del culto, aunque ya de hecho estaban relegadas las mujeres, y además, como eran contaminadas y contaminantes, no podían tocar a nadie, porque a lo que con solo tocar a alguien lo hacían impuro, y cometían entonces un delito gravísimo, penable. Pero ella, a pesar de todo, no perdió la esperanza, y dice que ya llevaba 12 años, quédense con el 12, porque se va a repetir después en la edad de la nena de la hija de Jairo, ¿no? 12 años. Y va, y piensa, yo me animo, no se va a dar cuenta nadie. Yo con solo no lo voy a tocar a él, para que ni se dé cuenta le voy a tocar, aunque sea las orlas de su manto. Yo para eso será suficiente. Y empieza a meterse entre la multitud, ahí escabulléndose, y toca. Llega a Jesús y lo toca. Y en ese momento siente ella que su cuerpo está sanado y que Jesús mismo también siente algo. Se para y pregunta, ¿quién me tocó? Bueno, los discípulos le responden, te apretujan de todos lados y preguntás quién te tocó. ¿Quién me tocó? Y la mujer, que escucha con mucho miedo a ser tal vez sancionada, a ser retada, pongámosle, le dice, Señor, soy yo, y le confiesa todo. Jesús la escucha
¿Y qué le respondió? Tranquila, mujer, tu fe te ha sanado, tu fe. ¿Jesús la conocía? No. ¿Se imaginaba esto? No. Él hacía su vida, su camino, lo que tenía que hacer. Pero esta mujer tenía fe y lo tocó. Y las consecuencias, sanación. Vete en paz, estás curada, ¿no? Estos 12 años de tortura, por así decir, de enfermedad, representan de alguna manera las 12 tribus de Israel que todavía están sujetas a lo antiguo, están trabadas. Esta mujer se animó a romper la traba, a romper el prejuicio, a romper el miedo, y fue a llevarle al Señor su impureza, su dolor, porque sabía que Él la iba a entender de alguna manera, la iba a sanar. Pensemos un poquito, siempre es bueno traerlo a la vida. Todos acarreamos con distintas hemorragias, no físicas, obviamente, pero esas hemorragias de la vida, que de una u otra manera nos condicionan y que pasan un poco por estos mismos sentimientos: miedo, angustia, tristeza, depresión, impotencia, como que estamos de alguna manera oprimidos también por el que dirán del otro. Y eso nos paraliza, nos lleva a la muerte. Esa muerte que es sinónimo de falta de paz, de sentido de la vida. ¿No será cuestión, pregunto, de imitar a esta mujer e ir ya sacando de nuestra cabeza todo tipo de prejuicio y miedo e ir humildemente una y otra vez hacia Jesús con fe y tocar su manto, que es una expresión de acercamiento? Es lo que hacemos cuando comulgamos, es lo que hacemos cuando tenemos intimidad en la oración, cuando escuchamos su palabra. En esa pérdida de tiempo de Jesús, que se distrajo ante este acontecimiento, la nena se muere. Y le dicen a Jairo: no molestes más al Señor, tu hijita ya murió. Pero Jesús le dice: no, vamos. La nena no está muerta. Y van. Junto con Pedro, Santiago y Juan, suben. Y dice que cuando llegan a la casa, bueno, se vivía lo que era propio de la cultura fúnebre de esa época, con las lloronas que iban a llorar, ¿no? En los pueblos nuestros eso todavía existía, no sé ahora, que se las contrataba para que lloren al difunto, ¿no? Sobre todo cuando venía muy poca gente, alguien tenía que llorar, aunque el difunto haya sido lo que haya sido, pero alguien lo tiene que llorar, pobre, ¿no? Porque después que te morís somos todos buenos, ¿no? Los discursos funerarios son todos generalmente para hacer quedar bien al muerto. Entonces por eso las lloronas tenían que ir a mirar cómo lo querían. Y después los otros estaban ahí atrás contando cuentos verdes, pero eso es otro cantar. Pero el tema de todo esto está en que Jesús dice no, y va. Y cuando llega, y estaban las lloronas y todo el balurdo, Jesús dice: ¿por qué están todos así atolondrados? No, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, sino que duermen, y se reían de él. Pero Jesús solamente hace entrar a su padre, a su madre y a los discípulos que venían con él. Otro gesto importante: se acerca, toca a la niña. Para el judío no podía tocar un cadáver. Tocar un cadáver para el judío también era una impureza. Por eso los cadáveres no se los tocaba, ¿no? Había rituales especiales, sí, de momificaciones y ungüentos con perfumes propios de los ritos funerarios, pero no se los podía tocar, sobre todo cuando se acercaban fiestas importantes. Acuérdense que cuando Jesús muere, se acercaba la fiesta de la Pascua judía, y entonces le piden a Pilato, los religiosos, hay que sacar los cadáveres antes de la gran solemnidad, porque no puede haber cadáveres expuestos en un momento tan solemne, ¿no? Y Pilato se lo permite. Bueno, por eso buscan inclusive apurar la muerte
de los otros dos que todavía no habían muerto cuando le quiebran los pies, los huesos, ¿se acuerdan? Jesús ya estaba muerto. Bueno, datos. Jesús toca y le dice en su idioma, en arameo, Talita cum, niña, yo te lo ordeno, levántate. La niña se pone de pie, ¿no? Él la recibe, tenía 12 años, volvemos otra vez, a los 12 años de una vida de muerte, de una vida vacía, de una vida esclavizada por leyes y preceptos que sofocaban la verdad, y Jesús rompe con todo eso, y Jesús trae la vida, y dice que se la da a los padres y le dicen, denle de comer, ¿no? Entonces, acá el tema de la muerte está presentado realmente como una victoria. Ya Cristo, la muerte no tiene el fin. No solo la muerte final, que es parte de la vida, sino también volvemos un poco a nuestras propias realidades oscuras de la muerte, que no nos dejan ser plenos, felices, que nos confunden, que nos tienen trabados en un montón de heridas y oscuridades de la vida, que todavía siguen influyendo tanto en el hombre viejo, que no nos dejan disfrutar al hombre nuevo, que es Cristo en mí y yo en él, a ese dulce huésped del alma que hablábamos, ¿no? Por eso qué lindo es escuchar la palabra de Dios con un corazón así abierto, dejando que ella penetre en nosotros y nos eleve, nos haga trascender, para vivir una vida de calidad, espiritualmente hablando. Y de ahí sacar, de ese pozo de vida, de agua viva inagotable, las fuentes inagotables de la vida, lo que necesitamos para vivir de una manera nueva, una manera distinta, en paz, en alegría, en fe, eso que nadie nos arrebata. Así que bueno, demos gracias porque nosotros creemos en un Dios de vida y no de muerte, porque creemos en un Dios que nos libera de cualquier atadura, de cualquier hemorragia, y solo tenemos que ir con fe a Él. Vamos a Él, Él siempre va a estar, y hay que animarse a dar el paso, hay que animarse, no quedarse en esa oscuridad, en ese sopor de la negatividad. Tenemos que animarnos. Yo le pido al Señor para ustedes, para mí, que nos dé la gracia justamente de eso, de poder vivir una vida en la intimidad, en la profundidad de nuestro ser, en ese diálogo íntimo con el que nos ama, nos habita, estar ahí, dejar que Él nos lleve, dejar que Él nos inspire. Cuando nos sentimos así atribulados de la oscuridad, de la penuria, del dolor, de las voces externas que tanto muchas veces nos quieren sacar, ¿no? No, ¿para qué? No, mirá, ya murió, no molestes más a Dios y cosas así. No, persevera en lo esencial, porque es parte de nuestro caminar. Esta es parte de nuestro ser cristiano, para vencer lo viejo. No te quedes con lo antiguo, no nos quedemos trabados, haciendo de nuestra religión inclusive una religión meramente ritual, preceptual, de cumplimiento. No, eso no es lo que quiere Jesús. A eso no vino el Señor. Y nosotros de eso no tenemos nada que ver. Nosotros creemos en Él. Le vamos a pedir a la Virgen, como siempre, para terminar, ir a ella e implorar su intercesión y que ella nos acompañe en nuestra vida cotidiana. Y sea ella, le pedimos ese favor, Madre, de que cuando la vida se nos oscurezca y pasemos por esos momentos que todos tenemos ante situaciones difíciles, ahí, Madre, agárranos del hombro, ¿no? Hacé lo que Él te dice, no lo que te dicen estos, lo que Él te dice, ¿no? Volver a Jesús por ella y con ella, que así sea.